hermosa alabanza con la cual podemos estar preparados, hermanos, para la predicación del día de hoy. Voy a pedirles de favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Hoy vamos a estudiar desde el capítulo 19, versículo 27, hasta una porción del capítulo 20. Estamos estudiando una serie que se llama Las Parábolas de Jesucristo. Las Parábolas de Jesucristo. Las parábolas son enseñanzas que tienen como propósito convertirse en un reto para aquellos que siguen a Jesucristo. ¿Por qué un reto? Porque son enseñanzas que obligan a quien las escucha a investigar, a poner su atención para poder interpretar adecuadamente y para poder extraer la enseñanza que Jesús tiene allí. Las parábolas no tenían como propósito, recuerden ustedes, que todo el mundo, vamos a decirlo así, comprendiera. Ya Jesús durante 3 años había día con día predicado acerca del reino de los cielos. Sus adversarios habían crecido. Estaban buscando cualquier palabra y cualquier momento para tomarlo prisionero y para llevarlo delante del Sanedrín, de los sumos sacerdotes o del sumo sacerdote, de los ancianos, para acabar con él, para matarlo. Ese es el propósito que ellos habían asignado a sí mismos. Por eso es que él decide empezar a utilizar una enseñanza como esta. Hay quien dice que lo que caracterizaba la enseñanza de Jesús eran las parábolas. No es así. Él siempre predicó abiertamente. Esta enseñanza ocurre a partir del 3er año, con el propósito de que aquellos que lo seguían, que tenían hambre de él, pusieran su atención y estuvieran dispuestos a investigar. Probablemente te has dado cuenta, hermano, hermana, que cuando leas la Biblia hay cosas que pareciera que para otros son tan sencillas y no quiero usar a nadie aquí. Y para mí, cuando yo las leo, digo, es que no las entiendo. Y muchas veces cuando leo la Biblia y no la entiendo, termino dejándola, porque me parece un libro aburrido y difícil de comprender. Ese es el problema precisamente, que no me aplico, que no estudio, que no me esfuerzo. Y entonces aquellas enseñanzas hermosas del Señor se vuelven ocultas para mí, porque no estoy dispuesto a escarbar, a buscar, a entrar para descubrir esos tesoros que el Señor ha enterrado para mí, pero no de una manera en la que no puedan encontrarse, sino de una forma en la que se puedan descubrir por aquellos que tienen hambre. Pero cuando yo tenga hambre de Él y me proponga profundizar, voy a descubrir que las enseñanzas del Señor eran sencillas, eran muchas veces simples, como la que acabamos de ver en la clase de escuela dominical, y comprender por qué se levantó un día y dijo, yo soy esa fuente de aguas, y poder relacionarlo con algo grande y maravilloso que el pueblo entendía. Ahora sí te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿no es hermoso cuando tú descubres algo y después de tanto tiempo dices, nunca lo había entendido? Pienso en aquellos jóvenes en la escuela, ¿no? Que un día terminas entendiéndole, por ejemplo, al cálculo diferencial. Dices, si esto me lo hubiera enseñado de esta manera antes de haber sabido que las integrales eran tan sencillas. Recuerdo una vez un maestro de contabilidad de costos, hermanos, terminó el semestre y nadie le entendió nada. El problema es cuando vino el segundo semestre y el maestro nos quiso seguir enseñando y le dijimos, maestro, no tenemos ni idea porque al anterior no le entendimos nada. Pero él tenía tanta facilidad para enseñar que nos enseñó lo que no entendimos en el anterior. Y además de nosotros decimos, qué fácil era, qué sencillo era. Y nos emociona entonces descubrir esa parte. Eso es también, hermanos, la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la parábola de los jornaleros. El propósito de la parábola de los jornaleros es doble. En primer lugar, darnos una lección. Y en segundo lugar, darnos una advertencia. El propósito de la parábola de los jornaleros es doble. Dejar en nuestra mente una advertencia, pero también, hermanos, una lección. ¿Qué fue lo que motivó a Jesucristo a dar la enseñanza, hermanos, de la parábola de los jornaleros?
Por eso nos encontramos en Mateo capítulo 19, versículos 27 al 30, donde de manera muy simple, muy sencilla, vamos a descubrir el motivo. Es una pregunta de Pedro. La palabra de Dios dice así: entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, ustedes que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Pedro, hermanos, era una persona normal. Y como persona normal, él se preguntaba: ¿qué gano con seguir a Cristo? Tal vez algún día tú te has preguntado: ¿qué gano con seguir a Cristo? El domingo tal vez para muchos de ustedes, hermanos, es el único día de descanso. Y tal vez tú dices: ¿qué gano con levantarme temprano y motivar a mi familia y venir aquí al templo, siendo que ese tiempo pudiéramos usarlo o bien para descansar o para avanzar en las actividades cotidianas? ¿Qué gano con seguir a Cristo? ¿Qué gano con ser creyente? ¿Qué gano con obedecer la palabra de Dios? ¿Qué gano con ser bueno? ¿Qué gano con ser un buen hombre, un buen esposo, una buena esposa, un buen padre, una buena madre? ¿Qué gano con ser justo? ¿Qué me va a dar Dios? Es probable, no me atrevería a decir que todos, porque mentiría y pecaría, pero es probable que alguno de nosotros hayamos pensado esto en algún momento. Es parte de la humanidad. Los seres humanos, casi siempre que somos invitados a algo, preguntamos: ¿y qué gano yo con esto? ¿A poco no? ¿Y qué gano yo con esto? Y si lo que nos dicen que vamos a ganar nos convence, decimos: le entro. En México es una frase que se dice: bueno, pues le entro. Pero si no, ¿sabes qué? Conmigo no cuentes. Yo no le entro, yo no voy contigo. Jesucristo, Pedro llegó un momento, ¿verdad?, en el que él pone en una balanza las cosas, ve el tiempo invertido con Jesucristo, habían dejado su oficio de pescadores, se había convertido ya no nada más en ir a una clase de discipulado o de escuela dominical o un servicio el domingo, había sido de andar con Jesús todos los días, ¿verdad?, durante 3 años. Y entonces dice: Señor, lo hemos dejado literalmente todo, ¿qué vamos a tener? En palabras más simples, Pedro lo que dijo: Señor, hemos perdido, porque hemos dejado nuestra fuente de ganancia, hemos dejado cosas, ¿qué vamos a ganar nosotros? Y la respuesta del Señor es muy simple: lo que ustedes van a ganar al seguirme a mí es algo muy grande, es mucho mayor, es tanto que ustedes van a recibir la vida eterna y van a recibir bendiciones en este mundo. Grábense eso: van a recibir la vida eterna y van a recibir bendiciones. Y eso es algo que el Señor esperaba que les motivara a seguir viviendo una vida de justicia, una vida de bondad semejante a la que Jesucristo, hermanos, vivía con ellos. El problema era que en la mentalidad judía había otro concepto acerca de cuando tú te sacrificabas en seguir a alguien y en dejarlo todo. Y por eso Jesús, conociendo que al final de cuentas sus discípulos, sus seguidores tenían esa misma mentalidad, como probablemente algunos la tenemos el día de hoy, Él dio la parábola. Llegamos a Mateo capítulo 20, que vamos a ir desglosando poco a poquito. Mateo capítulo 20, versículos 1 al versículo 7, la palabra de Dios dice: porque el reino de los cielos, ahí está, la comparación siempre va a ser el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo.
Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis, ¿qué dice? Lo que sea justo. En los tiempos de Jesucristo, hermanos, en los tiempos de Jesucristo se acostumbraba que los jornaleros cobraran un denario al día, era el salario mínimo. Dicen los historiadores que el salario equivalía a una cantidad suficiente para que una familia pudiera tener el alimento del día. Se acostumbraba que los jornaleros, hermanos, se colocaran en una plaza, en un lugar céntrico, y que las personas que iban a ocupar jornaleros salieran a una hora muy temprana para contratar a algunos que estuvieran allí según las necesidades que cada padre de familia o cada persona que quería cultivar sus viñedos, sus vides o sus campos necesitaba. Comúnmente, hermanos, en Israel, dado el clima, dado el calor, la hora de trabajo empezaba muy temprano. Se sabe hoy en día que las horas laborales empezaban aproximadamente a las 6 de la mañana y habitualmente terminaban a las 6 de la tarde. De tal manera que lo primero interesante que nosotros encontramos en esta parábola es que es el propio padre de familia, el propio dueño de la vid, el que se toma la responsabilidad de salir a la plaza y contratar a los jornaleros. Eso normalmente lo hacía algún encargado, algún mayordomo, pero esto lo hace él personalmente. La pregunta es ¿por qué? Porque es Jesucristo quien está comparando la enseñanza con el reino de los cielos, y porque ese padre de familia va a representar a alguien importante. De tal manera que, dada la costumbre, ¿verdad?, ese padre de familia sale muy temprano, y dado que ese padre de familia, según la parábola establecida por Jesucristo, la segunda ocasión que sale son las 9 de la mañana, las 12 de la mañana, las 3 de la tarde y las 5 de la tarde. Entonces, antes de las 9 de la mañana, muy probablemente a las 5 de la mañana, 5 y media, 6, él ya estaba en la plaza, hermanos, buscando personas a quien contratar. Pero lo común también en aquel tiempo era que se saliera temprano, se tomaran obreros, ¿verdad? Y difícilmente se volvía a salir. Pero este padre de familia lo que hace es que sale una y otra vez. Una y otra vez. No le importa si el día está avanzando. Al padre de familia lo único que le importa es salir todas las veces que sea necesario hasta la plaza para dar la oportunidad a cualquier persona que estuviera allí necesitada de ofrecerle la oportunidad de tener el sustento de ese día. ¿Vamos bien? Él sale personalmente una y otra vez. Y con los únicos que conviene el salario, con los que conviene un salario, es con los primeros, un denario al día. Con todos los demás les dice: ve a mi viña y yo te voy a pagar en su momento lo que sea justo. Bien, lo extraño ocurrió, hermanos, cuando terminó el día. Habitualmente el obrero en aquel tiempo tenía la costumbre de que cuando terminaba el día laboral, pasaba, ¿verdad?, al lugar adecuado para cobrar su jornal de ese día. Y entonces la parábola añade en los versículos 8 al 12 lo siguiente: cuando llegó la noche, ya ha terminado el día laborable, dice el señor de la viña, dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal. Y lo extraño está aquí. Lo común era hacerlo al revés, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, es decir, ya como a las 5 de la tarde, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, dijeron: ya la hicimos. No, hombre, hoy nos va a ir bien. Pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y aquí está lo segundo interesante.
En contra de todo lo común, el Señor empieza pagándole a través de su mayordomo, hermanos, al primero, a los que llegaron más tarde, y sorpresivamente, hermanos, les paga el día completo. En un acto de honestidad, hermano, hermana, si tú o yo hubiésemos sido de ese grupo de obreros que llegamos desde tempranito y vemos a otros llegar tarde y vemos que a ellos les están pagando el jornal de un día, ¿no esperarías también que te dieran un poquito más? Yo creo que sí. Así que no juzguemos tan duramente a estos hombres. Yo creo que algunos pensaríamos exactamente igual. Nuestra paga va a ser mayor, pero al darse cuenta de que eso no ocurrió, dice la Biblia que se molestaron, se enojaron mucho. Se enojaron en contra de aquel padre de familia que los había contratado diciendo: es que nos estás pagando solo un denario. A ellos que trabajaron un poquito, nosotros aguantamos el calor del día, el sol, el cansancio. ¿Por qué los haces iguales que a nosotros? Empezaron a murmurar, a quejarse, y se entiende la parábola hasta el punto de que se envalentonaron, fueron con él y le dijeron: los has hecho iguales que nosotros, no es justo. ¿Por qué estás actuando de esa manera contra nosotros? Y vamos a ver la respuesta del padre de familia en los versículos 20, 13 al 16. La palabra de Dios dice: y respondiendo dijo a uno de ellos, probablemente el que tomó la posición de líder, de reclamar a nombre de los demás. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo un denario, toma lo que es tuyo y ven. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito? ¿No soy libre hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. El padre de familia no perdió la calma, no se enojó, no confrontó a esta persona, no trató de convencerlo de algo. Simple y sencillamente le hizo saber: yo he convenido contigo un salario y te he pagado, eso es justo. Así que es momento, si tú has recibido tu pago, vente, de que te vayas a casa. Es interesante que el padre de familia se quedó hasta el momento en el que le pagaron a los jornaleros. Hubiera sido muy fácil que su mayordomo se hiciera cargo de pagar y que él se fuera. Y por decirlo así, que el problema fuese del mayordomo. Pero no, él se quedó. Él se quedó para verificar que todo el mundo cobrara lo que él había determinado pagar. Los demás eran libres de irse. El problema es que la envidia había corroído sus corazones. Y la parábola termina de la misma manera en la que terminaron las palabras para Pedro: los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Qué enseñanza tiene esta parábola, hermanos, para nosotros, dado que Jesús está comparando esto con el reino de los cielos? Hay por lo menos aquí 5 cosas que podemos aprender. La primera: Dios es ese padre de familia que sale una y otra vez al mundo para invitar a todas las personas del mundo a venir a su vida, a venir a Él. Por medio de nosotros, comentábamos en la predicación anterior, por medio de nosotros Jesucristo quiere llegar a todo el mundo. Y quiere que nosotros, como sus obreros, como sus servidores, porque aquellos que hemos creído en Jesucristo debemos de convertirnos en obreros de Cristo, en obreros de Dios, y trabajar para su viña, en este caso para el crecimiento del reino de los cielos. Debemos de estar dispuestos a salir una y otra vez,
a buscar personas, a invitarles a venir también a ser parte, a convertirse en obreros, a convertirse en siervos de Cristo. ¿Hasta qué punto? Hasta que ya no haya nadie en la plaza, hasta que todo el mundo tenga la oportunidad de tener por lo menos una invitación de decir: ¿qué haces aquí? Vente, aquí hay la oportunidad, en este caso, de tener vida eterna. La segunda cosa, ciertamente algunos siervos del reino de Dios que creyeron en el Evangelio antes que otros van a trabajar más tiempo. A lo mejor tú o yo, hermano, tenemos 5 años en el Evangelio, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 50 años. Y hay personas que van llegando apenas. Imagínate que el rapto fuera mañana o la semana que entra. Y pensamos: yo he trabajado 50 años y estos que van llegando apenas, no, a ellos no les va a ir bien en el reino de los cielos. A mí sí, porque he trabajado en el calor del día, he trabajado desde temprano. Voy a tener mucho más por más tiempo. Me merezco más. Me merezco más. Vamos a dejar esa idea allí. 3. Quienes sirven al Señor del reino debemos de aprender o deben de aprender una lección. Todos recibiremos lo que es justo. ¿Qué es? Bendiciones y vida eterna. Todos recibiremos lo que es justo. Bendiciones y vida eterna. 4. Que es importante, hermanos, no ser envidiosos. Hay personas que recién llegan al Evangelio y son bendecidos de una manera en la que decimos: Señor, pero ¿por qué los has hecho igual que a nosotros? Yo he trabajado tanto tiempo para ti. Yo sí entiendo por qué me bendices de esa manera. Yo sí entiendo por qué a mí me das esto. Pero a ellos, ¿por qué? O bien, ¿por qué no me das más a mí entonces? Yo ya he dado fruto para ti. Yo ya he trabajado para ti. Porque la pregunta de Pedro es: hemos dejado todo. ¿Qué vamos a ganar? ¿Vamos a ganar mucho? 5. No olvidar que Dios es justo y es bueno. Y el saber que Dios es justo y que Dios es bueno, en lugar de darnos envidia de que bendiga a todo el mundo por igual que a nosotros, al hacerlos igual que a nosotros, nos debe de dar gozo. Porque hay más personas que están recibiendo vida eterna y que están recibiendo vida como nosotros. ¿Hay alguna otra enseñanza que aprender, hermanos, en esta parábola? Sí. En la época bíblica, los maestros de la ley, esto es muy importante, en la época bíblica los maestros de la ley, los fariseos y prácticamente la mayoría de ellos creían: nosotros somos buenos, somos guardadores de la ley, somos obedientes, Dios está obligado a bendecirnos. ¿Han escuchado del Evangelio de la prosperidad? Es que Dios está obligado a ser rico, Dios está obligado a darte, Dios está obligado a darte. Tú exígele a Dios, tú reclámale a Dios las promesas porque Él está obligado a darte. Perdón, Dios no nos debe nada más. Pero así creían en el tiempo de Jesucristo las personas. Abundaba la idea de que Dios estaba obligado a pagarles con beneficios espirituales. De allí la pregunta de Pedro: ¿qué vamos a recibir nosotros? Todos los que hemos creído en Cristo sabemos una cosa: la salvación, hermanos, ¿es por gracia o es por obras? Es por gracia. Todos sabemos que la salvación no es por obras, es por gracia. Pero algunos cristianos inconscientemente creemos que las bendiciones sí son por obras. ¿Por qué? Porque, como decía hace rato, trabajamos tanto, servimos tanto, hacemos tanto, nos hemos consagrado tanto, que decimos: yo merezco más, me lo he ganado. No, hermanos, no. Jamás tú o yo, hermano, hermana, miremos con envidia a aquel nuevo creyente o aquel hermano que se había alejado del Señor y vuelve a la iglesia y Dios lo empieza a bendecir de manera hermosa, diciendo como aquel hermano del hijo pródigo: yo me quedé en casa y que he ganado. Él se fue y lo recibes con gozo.
cuando debería de darnos alegría. Así que cuando veamos a alguien, hermanos, que a nuestros ojos no merece ser igual que a nosotros, no pensemos en ello, sino alabemos a Dios por su bondad, por su misericordia. Porque nosotros ya hemos recibido las bendiciones de Dios. La parábola entonces es una exhortación, hermanos, al reconocimiento de la bondad de Dios, porque si no, de lo contrario se va a cumplir en nosotros el proverbio: los primeros serán postreros y los postreros primeros. Esto puede hacerse una realidad, hermanos, en nuestra vida. Pedro preguntó: ¿qué voy a ganar? Y Jesús le dijo: ustedes tienen que aprender a trabajar, no por las recompensas, sino porque son hijos de Dios. La parábola tiene como propósito enseñarnos: trabajemos no por las recompensas que vamos a recibir, sino por gratitud al Señor. No porque le estamos pagando la salvación, eso no lo vamos a poder pagar jamás, ni viviendo 50 vidas, sino por amor, por gratitud al Señor, por amor a Él, porque hemos recibido salvación. Y esa salvación debe de darnos gozo, debe de motivarnos cada día, debe de alentarnos para que otras personas lleguen, hermanos, a Cristo. Vuelvo a insistir: Dios no nos debe nada, no está obligado. Algunos serán últimos, claro que sí, pero solamente porque van a llegar después que nosotros. Lo que todos debemos de buscar es ser primeros. ¿Pero en qué sentido? En servir por amor a Dios, por gratitud a Él, para que cuando Él venga, lo que encuentre en nosotros sea fidelidad. Porque al final dice su palabra que cuando estemos con Él diremos: siervos inútiles somos, lo que teníamos que haber hecho, hicimos. La vida eterna, hermanos, que está prometida por Jesucristo, y es seguro que la tenemos y que es nuestra. Las bendiciones de parte de Dios, podemos estar seguros, son nuevas cada mañana. Disfrutémoslo. Pidamos al Señor que en esa bondad que Él tiene, cada persona que llega o cada hermano que vuelve sea bendecido por nosotros o mucho más, para que eso les motive o a quedarse o a no irse jamás, para alabar la bondad de Dios como lo hacemos nosotros. Aprendamos, hermanos, a servir a Dios por amor, por gratitud, y que el alabar su bondad sea lo que nos motive siempre. Aquellos jornaleros deberían de haberse sentido privilegiados. Qué maravilloso fue trabajar para este hombre. Ojalá que nos vuelva a contratar la siguiente vez, porque Él es justo. El Señor ya nos ha llamado a su viña, somos parte de Él. Quedémonos con Él, Él es justo. Que Dios los bendiga.